Sobrevivir a una ruptura puede ser un proceso sumamente difícil, sobre todo cuando se pensaba que el amor era para siempre. Sin embargo, hay que entender que separación y ruptura no es lo mismo. ¿Cuál es el proceso de duelo adecuado cuando la relación ha llegado a su final? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar qué se puede hacer para sanar después de una ruptura. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando nuevamente en esta entrega también especial de Noche de Psicoterapia, que vamos a tocar esa noche un tema muy importante. ¿Qué hacer? ¿Cómo sanar después de una ruptura? Un tema realmente bonito, un tema necesario, porque en algún momento de nuestras vidas vamos a experimentar no solamente una separación, sino que probablemente sea una ruptura, y vamos a entenderlo poco a poco, porque este proceso de sanar va a ir de la mano con otros procesos. Es necesario, es obligado vivir un duelo, pero para entender primero qué sería sanar. Sanar significa restaurar la salud. Ya por ahí podemos darnos cuenta que la ruptura ha quebrantado la salud emocional y en muchas personas incluso va a generar algunas secuelas físicas, ¿no? Estamos hablando de una somatización. La persona ha estado sometida tanto tiempo a una tristeza que tal vez esa tristeza se cronificó, se convirtió en depresión, y esa depresión ahora pues ya se está somatizando. ¿Pero qué sería la ruptura? Miren, esto es importante porque la ruptura se dice que es el efecto de romper o hacer pedazos. Ya. Pero lo que se rompe en nuestra experiencia de vida está herido. Porque herida también significa ruptura, ruptura de la piel u otros tejidos. Qué importante. Qué importante, porque entonces ahí vamos a lo siguiente, que la separación y la ruptura no es lo mismo. En la ruptura algo se ha roto, algo se hizo pedazos, mientras que la separación es alejarse, desunirse, desvincularse. Por eso muchas personas dicen, estamos separados, pero aún vivimos en el mismo lugar. Estamos separados, pero seguimos casados. Entonces, esta separación se da por mutuo acuerdo. ¿Ya? En algún momento se ha conversado, tal vez muy enojados, de repente esa conversación hizo que las personas de repente sufran, discutan, pero se comunicó. Y ambas partes decidieron, ¿qué cosa? Alejarse, desvincularse. Pero en la ruptura es algo totalmente, vamos a decir, impuesto por la otra persona. Bien, entonces, cuando tenemos una ruptura de pareja, estamos hablando que algo se ha quebrado, un vínculo, una estabilidad familiar, social, incluso económica, llegó a quebrarse. Ahora, esta ruptura, que es una herida, que es un trauma, es prácticamente una sensación que queda en el cuerpo y en la mente. Por lo tanto, escúchame bien, toda ruptura que es igual a una herida va a generar síntomas. Sí, la persona que atraviesa una ruptura tiene síntomas. ¿Qué síntomas tiene? Siente miedo, experimenta el miedo a la soledad, el miedo a no poder continuar sin la otra persona. Está el otro síntoma, que es el sufrimiento. Hay un síntoma también importante, que es la vergüenza. Y otro síntoma, el enojo. Entonces, cosa que no sucede con tanta intensidad en la separación. Porque en la separación, sí, la persona puede ir de repente pensando qué va a suceder con mi vida. Pero sin embargo, tiene por ahí ese pequeño consuelo de que la otra persona todavía se mantiene cerca. Bien, esa separación muchas veces se va dando de a pocos. Ahora, cuando
vivimos una separación o una ruptura, vamos a decir que el duelo, el proceso de duelo es obligado para poder sanar la herida, especialmente que va a dejar esta ruptura. No hay sanación si no se pasa por el proceso del duelo. Es decir, tú no te puedes ir por esos pañitos tibios, como por ejemplo, buscar un amor sustituto. Ya, voy a salir con una persona para no sufrir tanto en esta ruptura. Bueno, voy a beber alcohol, algunas personas van a utilizar drogas, otras personas se van a automedicar y esto lo único que va a hacer es empeorar la situación. A ver, yo te pongo un ejemplo. Si estamos hablando de herida, que la ruptura es una herida, perfecto. Imagínate tú que te has cortado, tienes una herida, pero tú no quieres ver la herida, tú no quieres hacer el proceso de sanación. Es decir, tú no quieres aplicarte medicamentos, tú no quieres desinfectar la herida, sino que tú le dices a alguna persona, quiero que me cosas la herida, yo no la quiero ver abierta. Y esa persona te cose. Esa herida, que por fuera de repente esté cerrada, pero por dentro se está infectando. Y así sucede cuando las personas no quieren vivir el duelo. Hay un proceso que pasa por escondido, muy por debajo, que más adelante va a traer serios problemas. Porque ahí, ¿qué cosa estaríamos hablando? De una negación. La persona que no quiere hacer el proceso de duelo está negando muchas cosas. No solamente el proceso de enfrentar la realidad, sino que está negando esa separación, maneja infinidad de posibilidades. Y todo lo que se niega es señal de haber reprimido emociones. Y la represión va a generar en el tiempo, ¿qué cosa? Tanto tiempo estoy guardado que empieza la angustia, que también va a ser la base de esos ataques de pánico. Pero bien decimos que lo que se reprime sale con fuerza. Entonces, lo que la persona no quiso vivir en ese momento a través de la tristeza, más adelante va a aparecer como depresión o como ataques de pánico. Entonces, no se nieguen a ese proceso de hacer el duelo, que de por sí es doloroso pero necesario. Pero hay que cuidar esa herida que deja la ruptura. ¿Cuidarla de qué? Cuidarla del resentimiento, cuidarla de las recaídas, cuidarla sobre todo de los comentarios ajenos. Si tú cargas una herida emocional, déjame decirte lo siguiente, no son los comentarios de los demás que te van a dar la solución. Puedes buscar ayuda, puedes hablar con alguna persona de confianza, pero evita sobre todo los chismes, aquellos comentarios malintencionados. Pero también hay una manera de mantener limpia la herida, porque hablamos de cuidarla. Es decir, de no generar más daño en la herida, pero también de poder limpiar la herida para que se vaya sanando con mayor facilidad. Y esto es no buscar venganza. Alejarte de cualquier deseo de vengarte, de cualquier deseo de encarar a esa persona o de hacer de que le vaya peor de lo que te hizo. Entonces, se trata de soltar a esa persona, entregarle su libertad para tú también ser una persona libre. Pero vamos a entender lo siguiente, porque la ruptura no se vive igual. ¿Cómo así? No es lo mismo una ruptura en un proceso de enamoramiento, es decir, al inicio de la relación de pareja, que una ruptura dentro del matrimonio o en una convivencia de años. Eso no es lo mismo. Tampoco es lo mismo una ruptura en la juventud, en la adolescencia, que en la adultez mayor. Es decir, no es lo mismo una ruptura a los 20 y pico de años que una persona que tiene los 55 años. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona puede ver a su alrededor que muchas de sus amistades y familiares ya están en una relación de pareja. Es decir, va a tener que reinventarse ingeniosamente una vida para poder sobrevivir a esta ruptura. Ya de por sí, las personas jóvenes cuentan con muchos amigos, cuentan muchas veces con los hermanos, con los padres, que una persona de mayor edad tal vez no pueda contar en ese momento, ¿no? Sobre todo si hay hijos con quienes esta persona deba tratar de mantenerse estable. Entonces, aquí es importante hablar del duelo. Y esto es algo
que también en la sociedad nosotros deberíamos manejar, que es normalizar el proceso de duelo. Muchas veces, cuando vemos a una persona sumergida en una tristeza por haber tenido una ruptura, muchas veces incluso los amigos, los compañeros de trabajo se burlan. Muchas veces por ahí no se comprende a la persona que está sufriendo la ruptura, que es mucho más intenso que una separación, y se le indica, se le aconseja ser fuerte. Eso es absurdo, porque intentar ser fuerte va a impedir que se realice el proceso de duelo. Ahora, la tristeza que se experimenta ante la ruptura no es una patología. No es una enfermedad, no es un trastorno. Esa tristeza que se experimenta porque la relación se terminó es un proceso normal de este proceso mental del aparato psíquico que se llama duelo. ¿Ya? Duelo viene de dolor. El duelo, vamos a entenderlo así, el duelo es un trabajo intenso de la mente y muchas veces agotador, pero es necesario para recuperar la salud mental. Bien, entonces aquí no se le puede decir a la persona que sea fuerte, porque de por sí el duelo genera mucho sufrimiento. Hay un desgaste intenso, ¿ya? Porque después del proceso de duelo incluso muchas personas terminan como agotadas. Ahora, es normal que cuando se da una ruptura, la persona al principio no quiera aceptar esa realidad. Es decir, que esa persona insista con retomar la relación, con tal vez conversar con esa persona, negociar con esa persona. Esos procesos al principio son de esperar. Pero poco a poco la persona va asumiendo la realidad. Ya cuando vemos que la persona se expone, que la persona es humillada y no entiende, por más que la otra persona le dice que no, expone su vida y la vida del otro al peligro, ahí sí. Pero que de repente ante la separación, que intente enviar un mensajito, que de repente haga una llamada, todavía está dentro de lo que se espera. ¿Qué más vamos a esperar en esta ruptura? Que la persona, como lo dije anteriormente, tenga esos episodios de tristeza, de ansiedad, de enojo, de confusión y de inseguridad. Todo eso es normal. Al inicio también va a experimentar que el mundo, que su mundo, no tiene sentido, por lo menos no tiene tanto sentido como lo tenía antes, que se sienta sola, que se sienta tal vez desesperada y sobre todo que sienta esa incapacidad para planificar su vida a futuro. Porque vamos a entender que esa persona había observado su vida a futuro con la otra persona. Entonces, por eso se dice que el duelo es un trabajo difícil, agotador, doloroso, porque la mente va a tener que reestructurarse. Imagínate cuánto tiempo la persona planificando a futuro en su mente. Voy a estar con esta persona, vamos a tener hijos, vamos a tener una casa, voy a envejecer con esa persona y de un momento a otro se le termina la historia. La mente tiene que aprender ahora a funcionar y a generar proyectos sin la otra persona. Así que hay que tener paciencia. Si tú estás experimentando una ruptura, debes tener paciencia. Y si tú tienes algún conocido, algún familiar que esté viviendo una ruptura, tenle paciencia. No tienes por qué obligar a esa persona a que de un momento a otro se levante y esté totalmente fortalecido. Eso no es sano. Obligar a una persona que no viva su duelo no es hacerle un bien, es más bien generarle un daño a futuro. Ahora, este proceso de duelo, claro, que trae también una ganancia. ¿Por qué? Porque en el duelo se aprenden lecciones. Una de ellas es aprender a cuidar esos vínculos afectivos con los demás. Se hace un inventario en el duelo. ¿Qué no se pudo entregar? Tal vez, ¿en qué manera se cuidó o se maltrató la relación de pareja? Pero la persona también aprende a cuidarse. Aprende a no estar al lado de quien no la ama. En el duelo la persona aprende a valorar su tiempo y aprende a amarse a sí mismo. Entonces, duelo igual a dolor es un proceso mental, es un proceso del aparato psíquico necesario
necesario para recuperar la salud mental. Bueno, se va a manifestar en las emociones, en la conducta, pero todo duelo es natural. No hay nada que preocuparse hasta ahí. Ahora, el duelo también es una experiencia muy personal. Es una experiencia única. Y el tiempo que va a durar el duelo, pero sobre todo la intensidad, va a depender de lo que significaba esa persona en su vida. Vamos a ver si esa persona ya estaba dentro de los proyectos a futuro, si había familia, si esas personas de repente tenían deudas, tenían una empresa, tenían propiedades. No es lo mismo el duelo en las personas. Depende de lo que se ha vivido, depende también de cada persona. Ahora, sí se van a dar por ahí de repente en esos momentos traumáticos, incluso pueden aparecer algunos mecanismos de defensa. De repente la persona puede negar, esto no es cierto, esto no está sucediendo, va a regresar esa persona. Y en algunos casos, incluso por ahí, la persona puede buscar refugio todo el tiempo en la familia, ¿no? Y a veces la familia se queja, dice, ¿hasta cuándo mi hermana, hasta cuándo mi hermano va a estar llorando? Todo el tiempo parece un niño, parece una niña, pero ese mecanismo de defensa se llama regresión. La persona inconscientemente regresiona hacia una etapa en la cual tenían que protegerlo, tenían que cuidarlo. Entonces por allí también se espera que en algún momento tenga algunos episodios de alguna actitud un tanto infantil, pero eso debe ir pasando en el tiempo. Pero ¿cuál es el duelo más doloroso? El duelo anticipado. Bien, ¿cómo es el duelo anticipado? Miren, si de por sí en la ruptura la persona se entera y le dice, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí se terminó. En el duelo anticipado, la persona sabe mucho antes de separarse, mucho antes de esa ruptura, que es el evento traumático, la persona ya sabe que en algún momento la relación se va a terminar, pero no se atreve a abordar el tema por miedo a apresurar el desenlace. Entonces, en este duelo anticipado se sufre muchísimo. Es una condena muy larga porque se ve que la pareja duerme en otra habitación, que la pareja llega tarde a casa, incluso que a veces ya no llega, porque ni siquiera hay acuerdos en esa ruptura. También sufre porque ve a la que todavía es su conviviente, a esa persona que todavía vive en esa casa, muchas veces puede verla o puede verlo alistarse, perfumarse, peinarse para salir a supuestas reuniones, pero ya se sabe que es la salida con otra persona. Este duelo anticipado también es doloroso cuando la pareja no esconde, ni siquiera por delicadeza o por consideración, la infidelidad y frente a la que todavía es su pareja, habla con la otra persona por teléfono y tal vez aparece en casa con regalos. Este duelo anticipado sí en el tiempo va a generar mucho daño porque sobre todo va a afectar directamente a la autoestima. Porque todos los días es un sufrimiento y es una humillación constante. Porque muchas veces en el duelo anticipado, incluso los vecinos saben que la pareja ya está saliendo con otra persona. Los familiares saben que está saliendo con otra persona. Y sin embargo, esa ruptura, esa separación no se da por completo. También hablamos, más allá de este duelo anticipado, de lo que sería un duelo patológico. De por sí el duelo es normal, es sano, es necesario para recuperar la salud mental, pero hay un duelo patológico. ¿Y cuándo nos debemos preocupar? Cuando este duelo no permite que la persona se adapte a la realidad, que la persona no cumpla con sus responsabilidades. Es decir, si la persona que vive un duelo, después de un tiempo, ¿no? de haber vivido ese shock, de enterarse, mira, se terminó la relación, después de eso si la persona no puede cumplir con su propio cuidado, es decir, la persona deja de alimentarse, deja de asearse, deja de estudiar, deja de trabajar, por ahí estamos viviendo la experiencia de un duelo patológico. Si ese duelo se extiende demasiado tiempo, no se resuelve por falta de aceptación, es un duelo patológico.
porque más adelante se va a generar todo un cuadro depresivo. Es decir, ya en este proceso es patológico porque la persona no se adapta, la persona incluso no permite que los demás también puedan realizar sus acciones, sus labores, porque hay que estarlo cuidando y sobre todo se niega a aceptar la realidad y a aprender lecciones. Ahora, también hay diferentes tipos de rupturas que son dolorosas y que no van a permitir la elaboración de un duelo sano. Y aquí vamos a prestar atención. ¿Por qué? Porque estas rupturas traumáticas van a generar mucho dolor, mucha confusión, y tanta es la confusión, incluso la vergüenza, el miedo, que la persona pocas veces va a expresar su sufrimiento. Por ejemplo, una ruptura dolorosa podría ser cuando la pareja desaparece sin decir nada. Es decir, llegas a casa y te encuentras con la sorpresa que la persona sacó todas sus cosas. Se llevó toda su ropa, se llevó parte de los electrodomésticos, parte de los muebles. Es decir, te hizo la mudanza. Entonces, la persona llega del trabajo, llega de vacaciones, de repente la persona llega de repente de estudiar, abre la puerta y se da cuenta, empieza a observar, se da cuenta que hace falta el mueble, se da cuenta que hace falta el televisor, entra a la habitación, abre el ropero, no está la ropa. Ese duelo cuando la persona desaparece sin decir nada, es una experiencia muy dura. Sobre todo es una ruptura cruel que se asemeja a ¿qué? La experiencia se asemeja en ese momento a aquellas personas que pierden un ser querido y no encuentran el cuerpo. Por ejemplo, cuando pierden un ser querido en un accidente, de repente una persona que ha desaparecido en el mar, que se ahogó y no encuentran el cadáver, algo así es la experiencia, porque está llena de dudas, esa experiencia llena mucho de culpa y mucho miedo, sobre todo, porque no se sabe qué va a ocurrir más adelante. También hay otro duelo que también es sumamente doloroso, y es la ruptura que va unida a la violencia. ¿Ya? Esta ruptura que viene con golpes, con cortes, con esa intervención policial, familiar, cuando los niños lloran, es una ruptura muy dolorosa que no permite elaborar un duelo, porque no solamente está pues el haberte enfrentado a la persona que tú amabas, sino que muchas veces la familia está recriminando, muchas veces está el dolor de los hijos y muchas veces hay que enfrentar cierto proceso judicial dentro de todo eso, y tanto es el desgaste que la persona no puede elaborar, no puede resolver ese sufrimiento, ese duelo. Hay un duelo también doloroso que mayormente se da en personas jóvenes, en adolescentes, pero que no deja, por la edad, no deja de ser doloroso, y es precisamente esa ruptura que se debe a la familia, cuando la familia decide que estas dos personas rompan la relación. Entonces, se llevan a uno de ellos a otra ciudad. Antiguamente los internaban, ¿no? Colocaban muchas veces a las señoritas, las colocaban en algún internado o de repente se la llevaban a otra ciudad. Estas eran también rupturas muy dolorosas que no permitían un duelo saludable. Pero aquí viene otra parte todavía que es más dolorosa y que probablemente en algún momento a alguno de ustedes les haya sucedido, que se llaman rupturas estigmatizadas. ¿Por qué estigmatizadas? Porque este tipo de rupturas generan mucho miedo, generan mucha vergüenza, miedo al rechazo, miedo a la discriminación, miedo a la burla, mucho miedo a los comentarios, al qué dirán. Y son precisamente esas rupturas por traición, es decir, por infidelidad. Porque la persona en esta ruptura decide irse con otra persona y a pesar que es doloroso, miren, esa infidelidad cuando es con alguien desconocido, se vuelve peor, se sufre más cuando la ruptura es a través de una traición, pero para irse con un amigo, con una amiga o con algún familiar. Entonces muchas veces hemos visto que la pareja se va
con algún primo, con alguna prima, con algún sobrino. Entonces, esta ruptura estigmatizada va a llenar de mucha vergüenza porque la persona incluso tiene miedo, tiene vergüenza de salir de su casa, por el que dirán no puede asistir a reuniones familiares porque muchas veces va a estar la otra persona o por ahí alguien va a lanzar el comentario. Y sobre todo, en muchos varones pesa mucho esto porque cuando la esposa o la pareja le es infiel, muchas veces los varones se someten a la burla social de los compañeros, ¿no? Lamentablemente es así. Le hacen bromas pesadas, se ríen, hacen comentarios y esto no ayuda para nada a la persona, sobre todo para que pueda elaborar su duelo. También hay una ruptura muy dolorosa, que es una ruptura que viene acompañada de una estafa. Es decir, esta ruptura se da ¿cómo? La persona se da cuenta que la otra persona se llevó su dinero, que de repente sacó dinero de la cuenta, que vendió las joyas. Entonces duele y es vergonzoso porque muchas veces estas personas ni siquiera van a denunciar porque tienen vergüenza de que de repente en la estación policial, en la comisaría, se burlen de ella. Entonces llevan también esta ruptura, esta tristeza en mucho silencio porque a veces la gente hace los comentarios y dice, no, debe ser que tú lo estabas manteniendo, debe ser que tú la mantenías, por eso se llevó todo. Y algo que también está estigmatizado, en este caso la ruptura, y la persona no puede expresar su sufrimiento, es cuando la relación se rompe, cuando la pareja revela su verdadera orientación sexual. Es decir, cuando de un momento a otro la pareja le dice, ¿sabes qué? Se terminó porque a mí me gustan las personas de mi mismo sexo. Cuando en ese momento le confiesa. Es más, cuando la persona ya por ahí había dado a notar en algunos momentos aquella conducta. Entonces, esto también está estigmatizado lamentablemente por la sociedad y muchas veces la persona vive esa ruptura en silencio y no puede elaborar ese duelo. También es doloroso dependiendo de la condición social, emocional y económico. Por ejemplo, una ruptura para los dependientes afectivos, para los adictos afectivos, es muy fuerte porque ellos enfrentan el miedo al abandono y el miedo a la soledad. Cuando hay una dependencia económica, ¿por qué es doloroso? ¿No? Porque esa persona depositó su confianza, tal vez ingresó a una zona de confort y bueno, pues creyó en eso, ¿no? No te preocupes, en algún momento le dijo a la pareja, tú dedícate a la casa, que yo gano buen dinero y con eso vamos a ser felices. Ya, eso es un error gravísimo, porque muchas personas dicen, sí, somos un equipo, perfecto, tú ganas el dinero y yo me dedico a cuidar la casa y cuidar los hijos. ¿Qué pasa cuando hay una ruptura? Porque en ese momento, en la ruptura, cuando ya no hay amor, ya se ven muchas veces los intereses económicos. Y tal vez esa persona, más allá de enfrentar el distanciamiento, de saber que no va a volver a estar con su pareja, tiene que enfrentar aquel problema económico. Tal vez enfrentar una nueva vida sin una casa, sin un trabajo, sin un dinero. ¿Quiénes más pueden vivir una ruptura dolorosa? Los extranjeros. Y a las personas que son extranjeras, las personas que viven en alguna ciudad, alejados de su familia, que no tienen un grupo familiar que le dé contención emocional, a quien poder contarle las cosas, sufren muchísimo. Ellos experimentan rupturas dolorosas y también muchos extranjeros, precisamente por este miedo a estar solos, tienen tendencia a ser dependientes emocionales. Tratan de una vez, se enamoran y de una vez quieren formar una familia, precisamente porque tienen ese miedo a la soledad. Las personas solitarias. Aquí no se trata solamente de que el extranjero está sin su familia, sino que la persona solitaria no cuenta con la familia y no cuenta con los amigos. Es decir, esta persona no tiene ni siquiera amistades a quien le pueda contar su tristeza. ¿Y cuánto tiempo debería durar este duelo por una ruptura? Bien, se dice
que al igual que el duelo por fallecimiento de un ser querido, va a durar, la ola más intensa de tristeza va a durar aproximadamente unos 3-4 meses, pero también se entiende algo de acuerdo a los estudios, que cuando se pierde un ser querido, cuando fallece un ser querido, la persona dice y en algún momento acepta que no la va a volver a ver, porque falleció. Está precisamente todo este proceso del velorio, todo este proceso de enterrar o de cremar al ser querido, mientras que en la ruptura no se hace eso. Y se maneja la posibilidad de que en algún momento se encuentren cara a cara. Entonces, esto podría de repente hacer durar un poquito más el proceso de duelo. Pero se estima que todo el pico altísimo podría llegar hasta el 4.º mes. El primer mes, de repente la persona, por cierto amor propio, de repente porque están los amigos, está la familia, de repente las primeras semanas, el primer mes, de repente no sea tan intenso, pero en estas rupturas ya al segundo mes, la persona comienza a cuestionarse. La persona comienza a observar la realidad. Pero va a llegar hasta ese 4.º mes, tal vez hasta los 6 meses, y de ahí debe disminuir poco a poco, de manera gradual, va disminuyendo esa tristeza. Y todavía puede seguir recordando de repente hasta el año y medio, que son, vamos a decir, aproximaciones para que la persona viva el duelo. Sin embargo, esta ola, que es dolorosa, que puede llegar hasta el 4.º mes, es un proceso necesario. Es un proceso de reestructuración psíquica. Es decir, la persona va a aprender a vivir sin la otra persona. Una vez que se haya generado ya ese aprendizaje, que se haya obtenido esa lección, ya esa tristeza comienza a desaparecer. La ruptura no solamente se va a dar por alguien pues, que de repente se cansó, por alguien que de repente ya está saliendo con otra persona. Muchas veces esa ruptura inesperada puede reflejar alguna patología. Es decir, esa persona que de un momento a otro termina la relación, tal vez puede existir la posibilidad de que esa persona esté experimentando algún trastorno de personalidad. Por ejemplo, una persona con paranoia puede terminar la relación de una forma abrupta. ¿Por qué? Porque sus sospechas le indican que esa persona en algún momento, su pareja, le va a hacer daño, que de repente otras personas, por causa de su pareja, le van a hacer daño. Entonces, con estos pensamientos de tipo delirante, va a decidir romper la relación de un momento a otro, y ahí no hay quien la convenza. No hay quien convenza a esta persona, porque esta persona va a asegurar de que sí, hay por ahí personas que le van a hacer daño, que probablemente van a atentar contra su vida. Ahora, el esquizotípico, que está lleno de sospechas, que le teme mucho a que hablen mal de él, que es un tanto impulsivo, que tiene una conducta excéntrica, que muchas veces incluso llega a creer en las fuerzas del más allá, ¿no? Puede tomar la decisión de romper con la relación de un momento a otro, porque incluso dice, ¿no? Hay por ahí gente que nos quiere hacer daño. Muchas veces hay casos donde la persona dice, yo prefiero, aunque me duela separarme, porque sé que con la brujería nos van a separar y nos van a hacer muchísimo daño. Y toman la decisión. Y claro, la pareja experimenta todo el sufrimiento de esa ruptura, porque son decisiones así que de un momento a otro se toman. ¿Quiénes más pueden hacer experimentar a su pareja una ruptura? Empezando por aquellos que están dentro del trastorno antisocial. Aquellos que no tienen remordimiento, aquellos que no tienen culpa, que no tienen vergüenza. Estamos hablando de los sociópatas, estamos hablando de los psicópatas. Egoístas y egocéntricos. Entonces, ellos toman decisiones. Por ejemplo, un psicópata obtuvo lo que quiso esa persona y rompe la relación, se desaparece.
¿Ya? Es la persona que sin explicaciones desaparece. Ahora, el sociópata, altamente impulsivo también, sin remordimiento, sin culpa, sin vergüenza, también va a terminar esa relación. Ahora, una persona con un TLP, con un trastorno límite o limítrofe de la personalidad, también puede tomar decisiones muy impulsivas y por ese miedo al rechazo, por ese miedo al abandono, incluso con impulsividad antes que lo terminen, puede terminar. Aunque más adelante probablemente regrese, pero va a tener así rupturas muy drásticas. Y los narcisistas también van a terminar la relación de pareja cuando digan, ¿no?, que merezco algo mejor. No, yo me equivoqué. Esa pareja que tengo ya no me sirve. Yo merezco algo mejor que ella. Y sin pensar en la otra persona, termina la relación. Los narcisistas van a durar muy poco en las relaciones y las rupturas van pues así con mucho daño y muchas veces con humillación. Muchas veces van a terminar humillando a la otra persona, es decir, a la pareja. Los evitativos, los que tienen el trastorno evitativo de la personalidad, para no sufrir un nuevo abandono como lo experimentaron en la infancia, ¿qué van a hacer ellos? Van a terminar la relación. Ellos se van a alejar porque ellos precisamente evitan involucrar sus emociones. Y ya cuando sienten que se están enganchando, prefieren alejarse, prefieren terminar la relación de pareja. Y en estas rupturas, ¿qué aparece? Aparece sobre todo el miedo a la soledad. Terminar una relación es igual a enfrentarse a lo desconocido, sobre todo si se genera mediante una ruptura. Ese amigo, ese compañero, esa socia, esa hermana que tú tenías y con la cual habías establecido un proyecto a futuro, ahora ya no está. En esa ruptura te encuentras totalmente solo, sola, frente a lo desconocido. Y en esa soledad, que viene como consecuencia de la ruptura, nos preguntamos, ¿y qué queda en la soledad? Y la única respuesta, yo. El problema es, ¿quién soy yo cuando estoy solo? Porque si la persona no está en paz consigo misma, si la persona ni siquiera tiene noción de quién es, se encuentra con un gran vacío existencial. Entonces sí, ¿quién soy yo en la soledad? Si yo tengo un significado, si yo tengo noción de quién soy, si soy mi mejor compañero, esa ruptura va a generar un duelo, pero un duelo saludable. Va a haber una tristeza, pero se va a superar en el tiempo. Pero si esta persona no tiene idea, no tiene noción de quién es, si esta persona no está cómoda consigo misma, va a sufrir muchísimo. Porque también en esa ruptura y en esa soledad, la persona se va a preguntar, ¿quién soy sin la otra persona? Es decir, ¿quién soy sin la aprobación de la otra persona? ¿Quién soy sin el significado que me daba la otra persona? Por eso que muchos se sienten perdidos, se sienten como ciegos, porque la otra persona era su punto de referencia. Es decir, no generaste autorreferencia y te dejabas guiar por la otra persona. Cuando la otra persona se va, te quedas sin nada, incluso te quedas sin saber quién eres. Pero una vez que tú resuelves esta pregunta del yo, esta pregunta existencial, y llegas a encontrarte, esta soledad ya no es un momento duro ni un espacio dramático. La soledad se convierte en la oportunidad para generar tu amor propio. Porque cuando tú conoces quién eres, también conoces tus fortalezas, empiezas a tener razones para cuidarte, protegerte, respetarte y para vincularte con personas que te aprecien y te valoren. No hay que tenerle miedo a la soledad. La soledad es un espacio también para crecer, es un espacio necesario muchas veces para inspirarnos, necesario para estudiar, necesario para la oración, incluso para el arte. Entonces,
La soledad no es mala. ¿Cómo se interpreta la soledad? Eso sí. Ahora, toda situación en nuestra vida va a traer pues, pequeñas olas. No hay que desesperarse cuando de repente dentro de la soledad hay una pequeña crisis, ¿no? Y empezamos a revisar la vida y decimos, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cuánto tiempo más voy a estar solo? Esos pensamientos van a pasar. El miedo a la soledad mayormente se presenta los fines de semana y en las noches. Las personas que viven solas tienen esas crisis en las noches y los fines de semana. Así que si llega la noche y tú vives solo, si tú vives sola, considera que cuando despiertes vas a estar con toda la energía que siempre tienes, con toda la motivación que siempre tienes. Deja de estar pensando de que ese miedo a la soledad se va a prolongar. No. Vive la emoción, relájate un poquito y va a pasar. Ahora, los fines de semana, trata de mantenerte ocupado. Los fines de semana, por el hecho de que estés solo, no significa de que tú te vayas a aislar del mundo. No, ten también actividades. Los fines de semana, si bien es cierto, lo usamos para descansar, pero no tiene que ser para estar encerrados. Podemos de repente ir al parque, de repente sentarnos, ir a algún lugar, comer algo, pero, señores, la soledad no es del todo mala. La soledad muchas veces nos ayuda a crecer y nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. Y cuando vemos esa imagen recordamos que mi consultorio es tu consultorio, es nuestro consultorio, un espacio diseñado para que puedas manejar y encontrar solución a aquellos problemas que te impiden experimentar la salud emocional. Déjate guiar por el conocimiento científico. Con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita, no importa dónde estés, marcando el +51 9957 22178. Toma nota, por favor. ¿Por qué es importante vivir el duelo? ¿Por qué es importante que la persona se tome ese tiempo para experimentar todo aquello que trae el duelo? Porque debido a que la persona forma parte de un grupo social, si la persona no resuelve su duelo, la persona no va a ser productiva en la sociedad, la persona no va a ser creativa. Entonces, como parte de la sociedad, nosotros tenemos que apoyar a aquella persona que esté viviendo alguna experiencia, alguna ruptura, alguna separación, apoyarlo en el proceso de duelo, como lo dije hace un momento. Ese duelo es totalmente normal, incluso es saludable. Pero es importante que la persona viva el proceso porque si el duelo no se resuelve, la persona puede experimentar una depresión. Y una persona con depresión no va a trabajar igual, no va a cuidar de la misma manera a sus hijos. Entonces, hay que apostar muchas veces por darle un tiempo a esta persona. ¿Cuántas veces en el trabajo, cuando se ve a alguien que experimenta un duelo, se le dice, tómate el día libre? Es lo mejor. Pero ¿qué pasa? A veces con algunos jefes en las empresas les dicen, no, los problemas en tu casa está bien. Hay problemas que se van a resolver en casa. Pero si la persona está llorando, si la persona está mal, no va a ser productiva. No va a trabajar, puede cometer algún error. Entonces lo mejor es apoyarla, incluso en ese momento, darle ese día libre. Que vaya, que de repente darle algún consejo, tal vez llevarla a alguna terapia, algún psicólogo, y luego vas a ver cómo esa persona poco a poco va a salir de ese duelo y sobre todo va a ser una persona agradecida. También debemos entender lo siguiente, en esta ruptura donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, hay que entender que no se puede optar por los amores sustitutos. Es decir, que tú no vas a reemplazar a una persona con otra, porque te va a salir muy cara esa decisión. Tener un amor sustituto, escúchame bien, es confiar tu vida, tu sufrimiento y tu proceso de duelo a otra persona. Es darle demasiado poder a una persona que tal vez conoces muy poco en el campo del amor. Se sufre más
cuando el amor sustituto se aleja. Si tú ya experimentaste una ruptura y aparece ese amor sustituto a salvarte, cuando ese amor sustituto se va, ahí sí te deja sin nada, con un vacío más grande que el que estabas experimentando con la primera ruptura. Así que, señores, no se reemplazan personas con otras personas. Un clavo jamás ha sacado otro clavo. Lo único que ha hecho es dañar la madera, es decir, dañar tu autoestima. Vive tu proceso. Sí, también, aparte de la tristeza, aparte de repente del enojo, es normal que en algún momento algunas personas se sientan culpables en la ruptura, como una manera pues de tratar de buscarle una explicación. Es un proceso normal, ¿no? De repente piensa o tiene la sensación de que no hizo lo suficiente en la relación de pareja, pero esa culpa debe enfrentarse con la objetividad. ¿Qué tan cierto es que yo no hice lo suficiente? Porque tu mente en ese momento va a ser bombardeada por las dudas. Y las dudas se van a aclarar con la objetividad. Siempre preguntarte qué tan cierto es esto que estoy enviando, que estoy pensando, cómo lo puedo fundamentar, qué razones tengo yo para sentirme culpable. Ahora, dentro de esta etapa ya de sanación, viene pues unas tareas, viene todo un proceso que se va realizando para poder sanar y superar esta ruptura. El primer punto es la aceptación. Sin aceptación no hay proceso de duelo. Y esa aceptación se tiene que dar en la mente, en las acciones y en las relaciones con las demás personas. Es decir, no solamente era acepta que se terminó. Vamos a profundidad. Acepta en tu mente que se terminó, está bien. Acepta y no esperes nada. No esperes que esa persona se arrepienta, no esperes que esa persona regrese y te busque, no esperes que esa persona se dé cuenta que tú la amabas, ni siquiera esperes que le llegue un castigo. Tienes que aceptar que se terminó y que no la vas a volver a ver. Ese es el proceso de aceptación en la mente, aceptar que no te ama, aceptar que se terminó, pero también la aceptación se va a manifestar en las acciones. Como tú has aceptado que ya no estás con esa persona, se van a modificar tus costumbres, tus rutinas. Tú ya no puedes cocinar para 2 personas. Tú ya no puedes seguir diciendo mi esposa, mi esposo, mi pareja. No. Tú tienes incluso que acostumbrarte ahora a hacer las cosas solo o sola. Si es de ir al restaurante, a almorzar solo, lo tendrás que hacer. Pero esa aceptación no solamente es en la mente, se va a manifestar también en las acciones. Como una vez lo dije, cuando tú aceptas, también se refleja en tus acciones. ¿Cómo? Dejas de estar durmiendo a un lado de la cama y empiezas a dormir en la mitad de la cama. Es decir, ya no cuidas ese espacio donde ella o él dormía, no, señor. Te pones en la mitad de la cama y punto. El baño ahora solamente puede tener tus cosas. Ya no puede tener 2 cepillos de dientes, ¿no? Solamente va a tener uno, el que te pertenece. Así que esta aceptación hay que manejarla así, pero también en las relaciones. No puedes condenar a las nuevas personas que van llegando a tu vida a vivir bajo las sombras de ese antiguo amor. Es decir, por ahí, si hay un pretendiente, si hay alguna persona que en el tiempo quiere de repente proponerte una relación, tú no puedes estar comparando. No, se acepta por completo, se acepta y se suelta. Ahora, una vez que hayas aceptado que la relación se terminó, que no hay más, viene un segundo punto. No reprimir las emociones. Llorar lo que tengas que llorar. Si estás enojado, enojada,
funciona muy bien escribir todo el enojo y luego botar ese papel, quemarlo, pero no puedes reprimir tus emociones. Como lo dije hace un momento, incluso el acto de confesión, ir a hablar con el sacerdote, hablar con el pastor, hablar con el maestro, va a servir, pero no tienes que reprimir nada. También es bueno, luego de haber llorado lo que uno necesita, hacer un alto y observar la realidad que se ha de vivir sin la otra persona. Observar sin fantasear, sin estar soñando. ¿Y qué pasaría si esa persona llegara? No. Viene la pregunta: ¿qué voy a hacer con lo que hay? Es así como comienzas a sanar. ¿Qué voy a hacer con lo que hay? ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Qué voy a hacer con las personas con las cuales cuento? No te puedes preguntar en ese momento qué haría o qué estuviera haciendo si esa persona todavía viviría conmigo. No. Si tú quieres sanar, te preguntas eso: ¿qué voy a hacer con lo que hay? Ahora, para sanar hay que recuperar ese locus de control interno. Locus igual a lugar. Tienes que recuperar tu lugar de control. Por lo tanto, lo que esa persona te hizo no refleja nada de ti, no dice nada de ti. Sus acciones reflejan lo que es esa persona. Pero nada tiene que ver contigo. Nuevamente, locus de control interno, tu lugar de control. Solamente te importa lo que piensas de ti, lo que sientes por ti y lo que haces para ti. Sus acciones son su problema. Lo que esa persona decidió hacer es su asunto, no es el tuyo. Si esa persona te traicionó, esa persona es así. Esa es la calidad de persona que es, pero nada tiene que ver contigo. Otra cosa que hay que hacer para sanar en ese proceso de la ruptura es cambiar la resistencia por la gratitud. Deja de resistir la situación, deja de luchar, deja de resistir la realidad que esa persona ya no está y comienza a agradecer por la experiencia, por más dolorosa que sea, porque recordemos que gratitud va generando satisfacción y la satisfacción es igual a felicidad. Entonces, en este proceso, para no resistir la realidad, nos preguntamos: ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esta ruptura? Y te vas a dar cuenta que el sufrimiento solamente tiene vida hasta cuando tú le consigues un propósito. ¿Para qué me sirve esta ruptura? ¿Para qué esa persona se fue? Tal vez, escúchame bien, para escribir un libro. De repente te animas y dices: oye, quiero conocer un poco más de la conducta humana. Te pones a estudiar de repente psicología. De repente te pones a investigar infinidad de temas, pero debe servirte para algo. Puede ser para recuperar el contacto familiar, pero debes conseguirle un propósito. No resistir, cambia esa resistencia por la gratitud. También en el proceso de sanar hay que generar, estimular esa pulsión de vida. ¿Cómo? Mirando el futuro, planificando a futuro. La pulsión de vida, la fuerza por vivir, se da cuando hay proyectos, cuando hay puntos a futuro. Cuando no hay planificación, cuando no hay proyectos de vida, comienza la autodestrucción. Mantente también en contacto con tu familia, con tus amistades. A pesar de la tristeza, es necesario que mantengas el vínculo social. Y escapa, desecha aquellos mitos, aquellas ideas absurdas que la sociedad ha colocado en algún momento en la mente de las personas, de que las relaciones son para siempre. No, hay relaciones que no van a ser para siempre. Las relaciones van a durar mientras exista el amor y el respeto. Cuando no hay amor, cuando no hay respeto, esa relación no tiene que durar para siempre. Cuando esa persona te deja de amar,
cuando esa persona te lastima, cuando esa persona te falta el respeto, hasta ahí llegó la relación. Por lo tanto, el amor no es para siempre. Entonces cambiamos ese chip que se colocó en la mente de las personas y colocamos un nuevo chip. La relación va a durar hasta donde exista amor y respeto. Y también sería bueno ese otro chip que dice: estoy dispuesto a terminar la relación en caso no funcione. Así es. Lo puedes de repente intentar si es que la ofensa, si es que el daño no ha sido tan grande. Una oportunidad. No dos. Una oportunidad. Porque la primera sí, es un error. Pero una vez que tú le has comunicado a esa persona que eso no te gusta y lo vuelve a hacer, ya no se ha vuelto a equivocar, sino que te está faltando el respeto. Así que tienes que ser claro, tienes que ser clara en esto. Tienes que estar dispuesto a terminar en caso no funcione. Puedes dar una oportunidad, es decir, un espacio de tiempo para que la persona demuestre o corrija, pero no puedes darle muchas oportunidades. Recordemos, señores, que necesitamos siempre volcar nuestra fuerza, volcar nuestras emociones, no solamente sobre personas, sino también sobre algunas actividades. De repente, estudio, trabajo, deporte, podemos volcarla no solamente sobre la pareja, sino también sobre familia, sobre amistades. Pero jamás, jamás le demos toda nuestra vida, todo nuestro afecto a una sola persona. No puedes depositar tanto en una sola persona, porque si en algún momento decide marcharse, ¿qué va a pasar con todo lo que tú entregaste? Cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para acceder a las sesiones de consejería psicológica a distancia. Con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Pide tu cita marcando el +51 9957 22178. Puedes hacer tu sesión por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas: Messenger, Skype, WhatsApp, Imo, Viber, Skype. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, vamos a entender que el sufrimiento por una ruptura es un proceso normal, así como el duelo es necesario y a la vez es importante para recuperar la salud mental. Pero también hay que entender que cuando ese duelo se convierte en un duelo patológico, es decir, la persona no puede restablecer sus acciones cotidianas, no se puede adaptar a la realidad, es necesario que la persona pueda acceder a ayuda profesional. Miren, la terapia psicológica va a acompañar a esa persona con estrategias durante la experiencia del duelo, pero la terapia psicológica no puede apartar a la persona del duelo, porque el duelo es un proceso de aprendizaje. Entonces, los psicólogos, dentro de sus estrategias, bien, van a acompañar y van a hacer que la persona facilite el proceso de aprendizaje. Se quite por ahí también esa carga de dependencia afectiva. Se va a utilizar mucho la objetividad, se le va a ayudar a planificar cosas a futuro. Pero el psicólogo no va a apartar al paciente del proceso del duelo porque le estaría haciendo un daño. Va a ayudarle a vivir el duelo de una manera sana para que pueda aprender lecciones valiosas. Pero también en la terapia, donde se van a utilizar diferentes enfoques, en algún momento se le puede recomendar al paciente que visite al psiquiatra, sobre todo si la persona está pasando episodios muy fuertes de ansiedad, episodios de depresión, porque ya de repente está en un duelo patológico. Entonces ahí sí, el profesional que es el psiquiatra va a hacer uso de ansiolíticos, de antidepresivos. También se recomienda que en este proceso de duelo la persona pueda
poner de su parte y mantenerse en un óptimo estado de vida, cuidar su alimentación, tratar de caminar, hacer un poco de deporte, tratar de descansar en esos momentos de separación, en esos momentos de ruptura. Sí, la persona está muy tensa, hay mucho cortisol sobre todo, y eso hace que la persona esté ansiosa. Perfecto. Pero si no se puede conciliar el sueño, por lo menos tratar de descansar. Y si vemos que van varios días que no se puede conciliar el sueño, sí, comunicarle inmediatamente al psiquiatra. Alimentarse bien es necesario para poder superar esa ruptura, señores. Y aquí viene la disciplina. Hay que obligar al cuerpo y a la mente a obedecer. No hay hambre, perfecto, pero vamos a comer lo necesario. No hay que olvidarse de hidratarse. Y hay que retomar los vínculos sociales, es decir, mantenerse en comunicación con las demás personas. Mis queridos amigos, hemos llegado al final. Les agradezco bastante por haberme acompañado una noche más aquí en Noche de Psicoterapia. Gracias a todos, en nombre de mis colegas, por ayudarme a difundir la cultura psicológica. Y desde aquí, desde mis estudios, ya saben lo que vamos a hacer. Nos vamos a dar ese abrazo muy fuerte desde el alma. Un besote también para todos ustedes. Se me cuidan, descansen, duerman. Una oración antes de dormir. Los que no creen en Dios, darle gracias a la vida por la oportunidad de haber estado aquí un día más. Y el día de mañana, a despertarse totalmente dispuestos a conquistar ese día y también a aportar lo mejor de nosotros a la sociedad. Se les quiere bastante. Buenas noches y hasta la próxima semana. Besotes. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir